eh, que en lo personal, eh, y por los años que me ha tocado hacerla, no es una clase fácil, pero yo intento hacerla fácil, ¿en qué sentido? En que les recalco y les digo qué es lo importante, qué es lo que ustedes debieran saber. En la clase hay elementos que van a aparecer, mucha reacción química, mucho paso, mucha etapa. Vamos a ver respiración celular, ciclo del ácido cítrico, em, o ciclo de Krebs. Y hay algunos estudiantes que, como nunca lo han visto, se abruman mucho, pero yo les dejo absolutamente claro qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta primera etapa, porque insisto, esto es un curso de introductorio, después seguramente van a tener contenidos de bioquímica y ahí lo van a ver con detalle y ahí la profesora o profesor les puede preguntar cosas muy puntuales, pero desde el punto de vista biológico, lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que este proceso de respiración celular es un proceso vital. Necesito que entiendan dónde ocurre, cuáles son las etapas generales, eh, qué productos se generan de eso y en el fondo cuál es el objetivo de la célula, qué es lo que implica este proceso, qué es la obtención de energía. Y entonces vamos a ver algunas cosas, pero les voy a decir explícitamente qué me interesa, qué pregunto y qué no pregunto, ¿ya? Independiente de que tengo que verlo igual. Así que les advierto esto, para que no eh, se colapsen algunos. Voy a abrir el PPT porque ni siquiera lo tengo abierto. Esto, a ver, ¿dónde quedó esto? Acá. Ahora sí. La cosa de Teams cambió y ahora me muestra las ventanas. Ya, ahí. Voy a... Ya. Están viendo a pantalla completa, ¿cierto? Esto que dice metabolismo y mitocondrias. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Sí, Ya. profe. Súper. Gracias. Ya. En la clase tiene este título porque me interesa que ustedes tengan claro cómo se realiza el metabolismo en los organismos heterótrofos. Es decir, ¿qué son los organismos heterótrofos? Como para ver sus ideas previas. Porque no sé si lo pasé esto, de heterótrofo y autótrofo. Creo que no. Parece Que que se alimentaban solo. Uy, como que hablaron dos a la vez, no entendí nada. De a uno. ¿Heterótrofo qué es? ¿Qué significa? Que necesitan alimentarse de fuentes externas. Perfecto. ¿Había alguien más que habló, o no? Si quiere todavía Sí, hablar. yo ¿Sí? iba a decir lo mismo y los otros son los que, como las plantas que producen su propio alimento. Perfecto, ¿cierto? Entonces, tenemos organismos heterótrofos y autótrofos. Los autótrofos, como dice su compañero, eh, producen su propio alimento, su propia energía, y los heterótrofos no tienen esa capacidad y por lo tanto tienen que obtenerla de otros. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el metabolismo de los heterótrofos, con un proceso que vamos a estudiar y que a través del cual se obtiene esta energía, ¿ya? Y que se realiza en este organelo endomembranoso que se llama mitocondria, ¿ya? Por eso la clase se llama metabolismo mitocondria, está vinculado uno con otro. Esta imagen ustedes ya la habían visto. Esta imagen yo se las presenté cuando hablamos de macromoléculas. ¿Por qué me interesa volver a esta diapositiva? Para recordar el concepto de subunidad y macromolécula o monómero y polímero. Porque en esta clase, en la clase de metabolismo heterótrofo, vamos a ver cómo el organismo, nosotros, algún animal, toma estas macromoléculas de su alimentación. Por ejemplo, el polisacárido lo saca del pan,
nosotros consumimos pan, y ahí hay polisacáridos, ahí está el almidón. También comemos un trozo de carne que está compuesto por proteínas, y tomamos las proteínas, perdón. Y bueno, todas las células que consumimos tienen también ácido nucleico, tienen DNA. Entonces tenemos estas macromoléculas que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo a través de la alimentación y las degradamos a través de este metabolismo, porque necesitamos degradarlas a sus subunidades o sus monómeros. O sea, necesitamos degradar este almidón, romper esta molécula de almidón, esta macromolécula, hasta que queden en azúcares separados, en glucosas. Necesitamos separar las proteínas de la carne hasta que queden en aminoácidos, ¿ya? Las grasas también, etc. Entonces, eso lo realiza el metabolismo. Primero lo realiza el sistema digestivo a través de las distintas enzimas que hay, y luego esto tiene que pasar al torrente sanguíneo y viajar hacia las distintas células para que estas células lo tomen estas unidades, estos monómeros, como insumos para producir energía que les permita seguir funcionando, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea de esta primera diapositiva, de que recordar que todo esto, de dónde provienen estos insumos, esta glucosa que ingresa a este ciclo que vamos a ver, ingresa a través de nuestra alimentación y ingresa por la degradación de estas macromoléculas, ¿ya? O sea, nosotros lo obtenemos a través de este sistema digestivo que degrada esas macromoléculas. Bueno, en la naturaleza existen organismos, como lo mencionaba hace un momento y sus compañeros también, organismos autótrofos y heterótrofos. Existen metabolismos en los distintos seres vivos a través de los cuales se puede generar la energía de manera autónoma o obtenerla de otra, ¿ya? Y en las células, a nivel celular, hay dos vías a través de las cuales se mueve esta energía. Están las vías catabólicas y las vías anabólicas. Nosotros vamos a ver hoy día una vía catabólica. Vamos a ver cómo, a partir del ingreso de nutrientes a nuestro cuerpo, el cuerpo de algún ser vivo heterótrofo, estas moléculas o estos nutrientes se degradan. ¿Para qué? Para transformarlo en moléculas muy pequeñas, que generan calor a través de este proceso, y para generar energía aprovechable, energía que puede aprovechar el organismo, cada uno de nuestros organismos, ¿ya? Pero también, esto es lo que vamos a ver hoy día, esta vía catabólica, en el caso de lo que vamos a ver hoy día, es el mecanismo o el metabolismo que se realiza en las mitocondrias y que se llama respiración celular. Pero hay otras vías que se llaman anabólicas, que hacen el trabajo contrario. Toman algunos elementos muy sencillos, muy simples, y a partir de eso elaboran moléculas complejas, macromoléculas, como por ejemplo el almidón, ¿ya? Las vías anabólicas, por lo tanto, lo que hacen es elaborar estas macromoléculas a partir de elementos simples. En el caso de las plantas, esto es lo que realizan la planta a través del proceso de fotosíntesis. Toman energía solar, toman agua y la convierten en almidón, la convierten en energía que ellas mismas utilizan. Entonces, este cuadro es simplemente para mostrarles que la vía que yo les voy a enseñar hoy día no es la única, sino que hay otro tipo de organismos que toman elementos muy simples y generan estas moléculas. Y esto, en el fondo, es un ciclo que se retroalimenta, y por eso puse esta diapositiva ahora, porque en estas dos vías, catabólicas y anabólicas, en la fotosíntesis y la respiración celular, hay productos que le van a servir al otro.
¿ya? Están totalmente vinculados y relacionados. La fotosíntesis toma energía solar, toma agua como insumo. ¿Para qué? Para que algunas plantas, algunas algas, algunas bacterias como las cianobacterias que fotosintetizan, elaboren azúcares. ¿Sí? Entonces toman el agua, toman la energía solar y toman CO2. Y a partir de esos elementos muy sencillos, producen azúcares y también producen oxígeno. ¿De dónde sacan ese CO2? ¿De dónde sacan estos insumos? Bueno, el agua existe en el planeta, pero ¿de dónde sacan ese CO2? Ese CO2 también lo sacan de la atmósfera y ese CO2 es algo que nosotros, los organismos heterótrofos, entregamos también. Entonces, los insumos que utiliza la fotosíntesis, parte de ellos son productos que están generando la respiración celular. Fíjense, las plantas, como les decía yo, toman agua, energía solar, CO2 y generan azúcares. Esos azúcares, ¿qué los toma? Los toman los organismos heterótrofos, se alimentan de ellos y a través del proceso de respiración celular generan ahora energía en forma química, es una energía a través de los enlaces químicos. ¿Y qué es lo que van a producir como desecho? CO2 y agua. Y ese CO2 y esa agua son los que utiliza la fotosíntesis como insumo. Entonces, están totalmente vinculados. Los productos de la respiración son los insumos de la fotosíntesis. Y los productos de la fotosíntesis son insumos para la respiración celular. Entonces, están totalmente relacionados, ¿ya? Hoy día nosotros solo vamos a ver esto. En una próxima clase vamos a ver la fotosíntesis, ¿ya? Pero como estoy viendo organelos, quiero terminar con eso, organelos en la célula eucarionte, con organelos endomembranosos, y a la clase siguiente voy a ver fotosíntesis y cloroplasto, ¿ya? Ahora, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo obtienen las células esta energía a partir de los alimentos? Porque yo les dije que los heterótrofos lo obtenían a partir del alimento de otros, no lo producen por sí solos, necesitan obtenerlo de otras fuentes. Pero ¿cómo obtienen esa energía? ¿Cómo llega a generarse esa energía? A partir de lo que consumimos, de un pedazo de carne, de un puré, de un trozo de pan. Esta imagen no está tan buena, bueno, no me quedó tan bien, porque la escaneé, pero no me quedó tan bien. Pero me gusta porque representa las distintas etapas de este proceso, a través del cual se obtiene la energía a partir de los alimentos. Aquí tenemos una imagen de pan, queso, carne. Por lo tanto, a partir de estos alimentos obtenemos proteínas, polisacáridos y grasas. Y particularmente, a pesar de que todos pasan por este ciclo, pero particularmente los carbohidratos, en el sistema digestivo, en una primera etapa, lo que hacen es degradar estas macromoléculas en subunidades muy sencillas, ¿ya? Esta etapa 1, como dice ahí, ocurre en el sistema digestivo. En todo nuestro sistema digestivo hay distintas enzimas que van degradando hasta que llegan al intestino, en el caso particular de los carbohidratos, como glucosas. Se rompen este almidón y quedan las glucosas. ¿Qué ocurre después de eso? Después de eso viene una segunda etapa donde la célula toma esta glucosa, pasa desde las vellosidades de los intestinos. ¿Se acuerdan cuando vimos transporte de membrana y vimos el transportador de glucosa? Y yo les dije que esta glucosa llegaba al intestino y el intestino tiene unas vellosidades. Tiene unas vellosidades intestinales a partir de las cuales o a través de las cuales se incorpora esta glucosa por sus membranas gracias a esta proteína, esta difusión facilitada. Acá está. Este esquema representa un pedacito, por ejemplo, de intestino con estas vellosidades
y acá están los distintos nutrientes que llegaron al nivel de intestino y que tienen que pasar al torrente sanguíneo. Pero antes de pasar por el torrente sanguíneo, pasan por estas células del epitelio y ingresan a la célula gracias a el transportador de glucosa. Aquí ya están como glucosas, galactosas, como monómeros. Y desde ahí pasan al torrente sanguíneo. Eso es lo que ocurre en la etapa 1 de digestión y ocurre en el sistema digestivo. Y cuando la glucosa ingresa a la célula, este recuadro que está acá es la célula o el esquema de una célula. Esta sería la membrana. Cuando la glucosa ingresa a la célula, ya estamos en la etapa 2. La etapa 2 tiene un nombre. En la etapa 2 ocurre el proceso de glucólisis y particularmente ocurre en el citosol de la célula, en este espacio adentro de la célula. No ocurre en ningún organelo en particular, ocurre en el citosol, ¿ya? En este espacio que hay. ¿Y qué es lo que ocurre en esta etapa 2? Lo que ocurre es que esta glucosa que ingresó a través de una serie de reacciones se convierte en, primero en piruvato o finalmente en piruvato, en 2 moléculas de piruvato, ¿ya? La glucosa tiene 6 carbonos y a través de algunas reacciones se convierte en 2 moléculas de 3 carbonos, que se llama cada una piruvato, ¿ya? El piruvato es una molécula de 3 carbonos, ¿ya? Y luego de eso, luego de que se convierte en piruvato, ingresa este piruvato ahora a un organelo que tiene la célula, que es la mitocondria, que aquí está gigante, pero no es tan grande, o sea, no, no abarca tanto porcentaje de superficie o de volumen de la célula, digamos, más pequeñita, pero acá para mostrar todo el ciclo se esquematizó de una manera mucho más grande de lo que es respecto al volumen celular general. Entonces, este piruvato ingresa a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, y cuando ingresa a la matriz mitocondrial, entonces empieza la etapa 3. La etapa 3 se desarrolla en la mitocondria y está formada por distintas etapas. Hay una primera etapa donde este piruvato es transformado a una molécula que se llama acetilcoenzima A o acetil-CoA, y este acetil-CoA ingresa a un ciclo que se llama ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se genera una cantidad de moléculas que capturan energía a través de los electrones y luego esa energía va a ser entregada a una cadena transportadora de electrones, a una serie de proteínas que van a ir tomando esta energía que tienen estas moléculas energéticas, ¿ya? Vamos a ver después el detalle de cada etapa. Y de esa manera se genera la mayor cantidad de energía en este proceso. En etapas anteriores también hay generación de ATP, que es o NADH, que son estas moléculas energéticas, esta energía química, pero la mayor parte de la energía química se genera en esta última parte, en la fosforilación oxidativa que ocurre en esta cadena que transporta electrones, ¿ya? Entonces eso es lo primero que quiero que les quede claro, que es que esta energía, los heterótrofos la obtienen a partir de la alimentación y a través de estas 3 etapas. De una primera etapa que ocurre en el sistema digestivo, donde ocurre la digestión, y luego cuando ya están estas moléculas como monómeros, se traspasan al torrente sanguíneo, llegan a la célula y ahí ocurre la etapa 2 en el citosol de la célula y la etapa 3 en la mitocondria. Ya vimos la etapa 1, que era la digestión, y ahora vamos a ver la etapa 2 y la etapa 3.
La etapa 2, como les dije hace un momento, se denomina glucólisis, se realiza en el citosol de la célula y aquí se produce energía química en forma de ATP y de NADH, que son moléculas energéticas que tienen energía en sus enlaces a partir de la molécula de glucosa, que es lo que yo destaqué acá. Aquí está la glucólisis separada por etapas. Pueden encontrar esquemas con más etapas, con menos etapas. No es lo importante, no les voy a preguntar por qué ocurre en la etapa 2 de la glucólisis, eso no, ¿ya? Pero sí me interesa que lo entiendan y que lo conozcan, ¿ya? Lo que sí me interesa es que sepan cuál es el insumo que se utiliza o a partir de qué elemento o molécula se produce esta glucólisis. Se produce gracias a una molécula de glucosa, que es la que está acá, ¿cierto? Ustedes ya conocen la molécula de glucosa. Tiene 6 carbonos, está en una estructura en anillo, y esta glucosa empieza a sufrir una serie de modificaciones gracias a distintas enzimas que la van a convertir finalmente en 2 moléculas de piruvato, en 2 moléculas cada una con 3 carbonos. Esta molécula tiene 6 y se divide en 2 moléculas de 3 carbonos. Si ustedes ven este esquema también, pueden ver que hay moléculas energéticas, como yo les decía. En un primer momento hay una inversión de energía, aquí dice inversión de energía, se invierte, la célula invierte energéticamente en este proceso. ¿Cuánto? 2 ATP. Por lo tanto, uno pudiera decir, ¿y qué tiene? Y bueno, entonces este proceso no sirve porque la idea es producir energía, no gastar energía, pero calma, porque más adelante, bueno, aquí viene una etapa intermedia donde este azúcar se rompe en 2 moléculas y en una tercera etapa es donde se genera energía y se terminan produciendo estas 2 moléculas de piruvato. Si ustedes ven acá, estas moléculas tienen unas flechitas que van saliendo, eso quiere decir que generan energía. Estas etapas van a generar esta energía química, se generan 4 ATPs y se genera, porque acá es una de las moléculas, esta es otra de las moléculas de 3 carbonos, cada una genera 2 ATPs y cada una genera 2 ATPs y cada una genera un NADH, ¿ya? Entonces, si uno ve esta etapa 2, uno puede sacar las cuentas y decir que en la etapa de glucólisis se van a generar 4 ATPs y 2 NADH, ¿cierto? Pero hay que descontar los 2 que se usaron, ¿ya? Porque se invirtió en 2. Entonces serían 2 ATP y 2 NADH, ¿sí? Este tipo de cosas, por ejemplo, a mí me interesa que ustedes sepan que en la glucólisis se invierte energía en un primer momento, pero que después se genera. Que cuántas moléculas de ATP y de NADH se van a generar en esta etapa. Bueno, se generan 4, pero hay que restarle estas 2 que se invirtieron, 4 ATP, y por lo tanto serían 2 en la suma total, y 2 NADH. Esas cosas yo pregunto, ¿ya? No pregunto en detalle cada una de las etapas, insisto, pero las voy a pasar igual para que ustedes entiendan cómo se va desarrollando este proceso, ¿ya? Entonces, esta etapa 2, en este esquema que yo les estoy mostrando, tiene 10 etapas. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. En las distintas etapas participan distintas enzimas y estas son las que están acá arriba en el esquema, con este color que es como medio carne, damasco, no sé cómo decirlo, pero esos nombres que aparecen en cada una de las reacciones son los nombres de las enzimas que realizan esa reacción, ¿ya? O que facilitan esa reacción. Las enzimas son proteínas, ¿ya? Que aceleran estas reacciones químicas. Entonces, en la etapa 1, la célula tiene la glucosa ya, este monómero, y lo que ocurre acá es que el ATP que se invirtió, ¿cierto? Uno de esos ATP le entrega un fosfato, le entrega una molécula de fosfato y por lo tanto ahora esta glucosa 6-fosfato, ¿ya? Se invirtió un ATP, un enlace energético en eso.
La etapa 2 es una etapa de simple reordenación. Tenemos acá esta glucosa 6-fosfato en anillo, se abre, queda en su forma abierta de cadena, y lo que hace esta enzima, la fosfoglucosa isomerasa, es cambiar cambiar de lugar algunos elementos, pero sigue teniendo la misma cantidad de carbonos, de oxígenos y de hidrógenos, pero los cambia de lugar, ¿cierto? Acá, fíjense que aquí antes había un grupo H, ahora no está, ahora hay un doble enlace con oxígeno. Entonces, cambia algunos elementos de lugar. ¿Para qué? Para que ahora esta glucosa 6-fosfato se transforme en fructosa 6-fosfato. Y si se dan cuenta, cambió incluso al volver a la estructura cíclica. Ya no es un pirano, esta estructura se llamaba pirano, si recuerdan la primera clase, y esta estructura también es un azúcar, pero ahora tiene otra forma cíclica que es la de furano. ¿Ya? Eso es simplemente lo que ocurre en la etapa 2, se cambia la forma. Ahí está lo de pirano y furano, para que lo recordaran. Vamos a la etapa 3. Ya tenemos la fructosa 6-fosfato en forma de furano. ¿Qué ocurre acá? Acá está la inversión del otro ATP. Otro ATP que, gracias a la acción de la fosfofructoquinasa, que es una enzima, adhiere un fosfato a esta fructosa 6-fosfato. Entonces, ahora ya tiene dos fosfatos y, por lo tanto, se llama fructosa 1,6-bifosfato. En la etapa 4 está ahora un nuevo reordenamiento. Esta fructosa 1,6-bifosfato se abre, queda como en su estructura de cadena, y acá la aldolasa corta esta estructura, esta fructosa 1,6-bifosfato, que tiene 6 carbonos, y la deja como dos moléculas de 3 carbonos cada una. Una de ellas forma gliceraldehído, 3-fosfato, y la otra es dihidroxiacetona, fosfato. Entonces, esta molécula que antes tenía 6 carbonos, la aldolasa la corta y queda entonces como dos moléculas de 3 carbonos cada una, pero son distintas. Una es el gliceraldehído y la otra es dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona se tiene que convertir en gliceraldehído 3-fosfato para poder seguir en este proceso de glucólisis. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo hace eso la célula? Aquí está la dihidroxiacetona fosfato, y gracias a esta enzima, la triosa fosfato isomerasa, reordena estos elementos, la isomeriza. Por eso se llama isomerasa, porque las isomerasas o la isomerización tiene que ver con la reordenación de los elementos dentro de una estructura, y la convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ahora esta dihidroxiacetona, como es gliceraldehído 3-fosfato, puede seguir en este proceso de la glicólisis. Entonces ahora yo les voy a mostrar qué ocurre con una gliceraldehído 3-fosfato, pero tienen que tener en cuenta que esto está pasando con la otra también. Ya tenemos dos gliceraldehído 3-fosfato. Y yo les voy a mostrar en estas etapas qué ocurre con una de ellas, pero esto está ocurriendo en paralelo con la otra. La gliceraldehído 3-fosfato, gracias a la molécula de NADP, que es una molécula energética, y gracias a esta enzima, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pierde un hidrógeno. Fíjense, se perdió un hidrógeno, y ¿quién toma ese hidrógeno? Lo toma el NAD, por lo tanto se convierte y se produce un NADH, que es una molécula energética. Y ahora esta estructura, esta molécula, se llama 1,3-bifosfoglicerato. ¿Ya? Cambia su forma, su estructura. Y en la etapa 7, este 1,3-bifosfoglicerato
entrega un fosfato al ADP, a una molécula de ADP, perdón, que hay en el citosol de esta, o en esta, sí, en el citosol de esta célula, y gracias a la fosfogliceratoquinasa, entonces entrega este fosfato y forma un ATP. Y como perdió un fosfato, esta molécula ahora se llama 3-fosfoglicerato. Antes se llamaba 1,3-bifosfoglicerato, y como entregó uno de los fosfatos que estaba en el carbono 1, entonces ahora se llama solo 3-fosfoglicerato. La etapa 8, tenemos el 3-fosfoglicerato y gracias a la fosfoglicerato mutasa, este grupo fosfato que antes estaba en el carbono 3 pasa al carbono 2. ¿Ya? Y ahora se llama 2-fosfoglicerato. Es una reacción muy simple. En la etapa 9, el 2-fosfoglicerato, gracias a la acción de la enolasa, elimina algunos elementos de su estructura que conforman una molécula de agua que se pierde, y esta estructura entonces ahora queda distinta porque perdió hidrógeno y oxígeno, y se llama fosfoenolpiruvato. Y en la última etapa, el fosfoenolpiruvato entrega el fosfato que tenía a una molécula de ADP que está en el citosol y forma una molécula de ATP. Y todo esto producto de la acción de la piruvatoquinasa, y queda como piruvato, que es lo que se obtenía como producto final de este proceso de glucólisis. ¿Ya? El detalle de todas estas etapas de la glucólisis, pero insisto, no les voy a preguntar por cada una de las enzimas que participa en cada una de las etapas, ¿ya? Tampoco les voy a preguntar por cada uno de estos nombres de las estructuras intermediarias. Me interesa saber con qué ingreso, con glucosa, con qué termino, con ácido pirúvico, con piruvato, y también me interesa que tengan clara la cuenta de cuántas moléculas energéticas se están formando y cuántas se están utilizando, ¿ya? Algo como esto, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver, está la molécula, el insumo, el reactante, lo que necesita este proceso para iniciar, que es la glucosa. Ahí están las moléculas de ATP que se utilizan, las moléculas energéticas que se producen. Recuerden que aquí hay una división porque esta glucosa en alguna parte del proceso, a la mitad, se dividió en 2 moléculas de 3 carbonos. Cada una de ellas generó 2 moléculas de ATP y un NADH, hasta transformarse en una molécula de piruvato, ¿ya? Entonces, al final de la glucólisis, si nosotros queremos sacar cuentas, ¿qué se formó? Se formaron 2 moléculas de piruvato, se formaron 2 moléculas de ATP, porque eran 4, pero le tengo que restar las que se invirtieron, y 2 NADH, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa en líneas generales, que ustedes entiendan y comprendan, ¿ya? Profesora, Digo. y todo el proceso como de transformación que va pasando la molécula de glucosa es más bien algo bioquímico. Exactamente. Son reacciones químicas y forman parte de lo que estudian, por ejemplo, los bioquímicos. Todo esto que yo les mostré es parte del trabajo específico de los bioquímicos. Los bioquímicos estudian todo esto. O sea, gracias a los bioquímicos nosotros conocemos cómo se realiza ese proceso. Entonces, ellos lograron identificar cada una de las enzimas que son distintas. Fíjense que cada etapa participa una proteína distinta. Eso es maravilloso. O sea, la perfección de la célula es inconmensurable. Cómo va funcionando como un verdadero reloj y cómo hay distintas proteínas que participan en etapas muy específicas, ¿ya? Entonces, todo esto que yo les mostré es parte del trabajo bioquímico, de los subproductos que se van generando, los fosfatos que se van perdiendo, que se van ganando, las moléculas energéticas. Todo esto es bioquímica. Y seguramente ustedes van a ver al detalle esto después, y muchos de ustedes van a trabajar en esto también.
¿ya? A nivel biotecnológico, estudiando alguna etapa, interviniendo alguna etapa. Pero a mí en lo personal, desde la biología celular, me interesa, y como este curso es más general, digamos, no es un curso de bioquímica, y no los quiero abrumar con eso tampoco, porque hay otros miles de contenidos que ya tienen, que tienen para la prueba 2, me interesa que tengan claro en qué consiste el metabolismo de los heterótrofos, en qué consiste el proceso de respiración celular, qué etapas implica, etapas generales me refiero a estas etapas, a estas, ¿ya? A la etapa 1 que ocurre en el sistema digestivo, la etapa 2 en el citosol y la 3 en la mitocondria, y qué es lo que se necesita en cada una de esas etapas y cuáles son los productos y cuánta energía se genera. ¿Ya? Eso es lo que más me interesa a mí, ¿ya? Como profesora de este curso. Así que no se abrumen tratando de estudiar y de aprender todas estas estructuras, porque ni siquiera yo me las sé, no podría dibujarlas, y en realidad las encuentran en un libro. Por eso digo que no, la educación actual, así como paréntesis, la educación actual no tiene que ver con aprenderse esto de memoria. No me interesa que se aprendan esto de memoria porque ustedes van a cualquier libro de biología celular y van a tener esto más bonito, más detallado, con más etapas, con menos etapas, con más nombres, con menos nombres. Lo que me interesa es que lo comprendan y que comprendan cuál es la importancia a nivel celular. ¿Por qué es importante estudiar esto a nivel celular? Eso, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuáles son sus productos? ¿Para qué sirve? Etcétera, ¿ya? Van a ser las 12. Hagamos un recrédito ahora porque si no, así empiezo con todo en la etapa 3, que es la de respiración celular, ¿ya? Voy a dejar de grabar.